mercedes de poder utilizar nuestras manos como instrumentos de servicio y presentar en ellos estas ofrendas. Señor, lo hacemos con alegría, pues nos has dado el conocimiento y el consejo y la promesa también de ser bendecidos, de ser prosperados en todas las cosas. Señor, presentamos también y declaramos nuestro corazón agradecido, nuestro espíritu también dispuesto para honrarte de esta manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos por los hermanos, hermanas que hoy, Señor, teniendo el deseo, no tienen los recursos, no lo pueden hacer. Concede esa gracia, concede ese conocimiento, ese entendimiento, y concede esa bendición también de que puedan servirte a ti de esta manera, como hoy lo hacemos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos amén y amén. Amén. Bien, hermanos, queremos darle algunos anuncios también. Estamos trabajando con la hoja de membresía y quisiéramos que usted también nos ayude, colabore para que podamos nosotros hacer una actualización de información, de datos. Quisiéramos que usted se acerque con nuestro hermano Armando al final, pida una hoja de membresía. Si usted necesita actualizar sus datos, por favor, nos ayudaría mucho. Y queremos también, pues los hermanos que nos han estado ya acompañando, visitando, también considere si puede ya llenar usted su hoja de membresía. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho? Bueno, como una organización no lucrativa, pero registrada en el estado de California, Dios no lo permita y que acontezca alguna situación donde después tengamos que dar o presentar información de los miembros, los reunidos aquí en este lugar, pero hay otros asuntos en los cuales también favorece. Así tenemos nosotros una fecha. A veces hay la oportunidad de extender una carta de recomendación, lo hacemos también, y al principio de cada año pues tenemos también la información para entregarle a usted un recibo de sus donaciones. Tenemos también el deber de hacerlo, y también queremos tener esa información actualizada para que usted también conozca cómo involucrarse en el servicio, en la obra, en este lugar. Así que algunas personas también dan la información y el dato de que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, tienen algunos dones, no los están usando, y así tenemos esa información, queda en información de oficina, y tenemos esa información para tener un contacto y ver cómo podemos ayudar, edificarle, para que se involucre también en el servicio en la iglesia, aquí en esta iglesia local. Muy bien, pues les recordamos, estamos también aprovechando los días domingos. Nuestro hermano Fernando le puede dar más información. Se toma un tiempo antes de la reunión, se está yendo aquí a la esquina a compartir tratados con el mensaje de salvación, acercándonos a las personas que están por ahí de compras, están de paso, y acercándonos a ellos para seguir compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted llega a esa hora, quiere también participar, entonces por favor nuestro hermano Fernando le puede dar más información para aprovechar ahorita el tiempo de verano, porque después viene la lluvia, ¿verdad? Viene el frío, y bueno, decían anteriormente, hace muchos años, que nosotros fuimos llamados por el Señor. Ya viene la lluvia y hay cristianos como de azúcar, ¿verdad? Se deshacen, entonces ya no salen mejor. Y viene el frío y se congelan y ya mejor no salen a evangelizar. Y está el verano y se deshidratan, o sea que de alguna manera, pero somos Iglesia de Cristo, estamos viendo todavía la oportunidad de compartir el Evangelio, y acérquese hermano Fernando, es antes del servicio del día domingo, se sale a compartir, y también pues tenemos la alegría de que las personas están
están recibiendo este tratado. Tenemos la oportunidad de conectarnos con ellos, de acercarnos. Se está también, gracias hijito, está ya cambiando ese sentimiento de miedo, de desconfianza, ¿verdad? Bueno, yo siempre le digo, acérquese a las personas, pero dígale, Dios le bendiga, mi nombre es fulano de tal, somos de la Iglesia de Cristo. Entonces ya dicen, este no es un maleante, ¿verdad? Ya se ponen más tranquilos con usted. Pero esa es una manera de poder identificarnos también, claro que sí. Bueno, aprovechemos estos días y hagamos esa obra de evangelismo. Si usted no puede, tenemos unos paquetes de tratados. Acérquese también con su hermano Fernando, usted los puede solicitar, se los damos gratis y usted los puede repartir en el lugar de sus actividades, donde tenga la oportunidad. Deténgase un momento al día, deténgase, observe la condición de algunas personas, acérqueseles y comparta el amor de Dios y esos folletos que hablan de la salvación por fe en Cristo. Deténgase en el camino, no pasemos de largo, detengámonos y compartamos parte del mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Alguien dice amén, hermanos? Amén. A ver, ¿no se escuchó? ¿Alguien dice amén? Amén. El anuncio era para usted, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pedir a los niños también, las hermanas maestras, de clase de discipulado para los niños, las niñas. Hoy creo que los jóvenes tienen clase. Sí, los jóvenes tienen clase. Tenemos unos minutos para que usted me acompañe. Quiero que abra su Biblia, por favor, para que tome en cuenta la escritura que vamos a usar para iniciar esta enseñanza. En realidad, quiero unirla, esta lectura y la enseñanza, quiero unirla a la enseñanza que estuvimos compartiendo el día de ayer, sábado, ¿verdad? El día de ayer, en donde estuvimos compartiendo cosas muy importantes para la edificación de nuestra vida como miembros de la Iglesia de Cristo. Vamos a leer esta escritura, le voy a hacer un recordatorio y vamos a complementar una parte que es muy necesaria en estos días, en estos tiempos, que le va a ayudar a usted para dar testimonio, porque hay personas que necesitan que se les dé testimonio por la palabra y que se les dé también la seguridad de que el rechazo, la oposición y a veces lo que es el pensamiento equivocado de algunas personas se ha ido generalizando en los últimos años. Claro que ha habido algunos motivos, pero además de eso, de que la persona que no ha conocido, las personas que tienen esos pensamientos equivocados en cuanto a lo que es los ministros que Dios nos ha concedido edificar la vida de los creyentes en Cristo. Y no solamente estamos edificando nosotros, sino también recibimos de parte del trabajo, del don que tienen los miembros de la iglesia, también nosotros somos edificados como ministros, claro que sí. Y la parte que Dios nos ha concedido, pues la compartimos, la enseñanza, la palabra, lo que es las diferentes cosas que son parte del Evangelio tan abundante de buenas nuevas y el testimonio de Jesucristo. Pues eso es lo que algunos de nosotros también compartimos. Así que en Hechos capítulo 20, la historia escrita, dice que el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos llamados a una función de obispos, de supervisión del desarrollo, del cuidado de la iglesia, y también establecidos con testimonio del Espíritu Santo para hacer una función pastoral. Esto es
pastorear a la iglesia de Cristo, a los creyentes. Pastorear significa proveer alimento, tener un acercamiento, una asociación, el tiempo de consolación, el tiempo también de ayudar en la restauración, el tiempo de consuelo con la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro regreso a la vida eterna en la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice que esa función de los pastores, el apóstol Pablo es el que está ministrándoles, y a manera de despedida les hace algunos consejos, les da algunos consejos. Cuídense, estén alerta, sean vigilantes, desarrollen ministerio pastoral. Y después encontramos, y dice la Escritura en el versículo 32, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Si usted tiene una Biblia que dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, es el mensaje o la palabra que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Y una parte que es bueno comentarla, porque algunas ocasiones quizás usted ya se enfrentó a esto, algunos quizás no, pero debemos de recordar. Dice que el apóstol Pablo agregó, y dando testimonio, dijo: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, esta Biblia muy parecida a la que usted tiene, pero aquí dice: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades. Está hablando de que él trabajaba para sus propias necesidades y las de sus compañeros. Y dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Todos recordamos esas palabras, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Como usted acaba de leer, hay cosas muy importantes que la iglesia debe de conocer y que también nosotros debemos de tomar en cuenta como una recomendación, como un consejo de personas que son autoridades sobre de nosotros. Sabemos, y como un recordatorio, que el que tiene toda la autoridad es el Señor nuestro Dios, en el cielo, en la tierra, en lo que es visible y en lo que es invisible. En la vida de los seres humanos, en los gobiernos, en los gobernantes, Él es el que tiene todo el gobierno y lo ejerce también con autoridad. La autoridad es una expresión que nos enseña, que nos indica que una persona está haciendo cosas necesarias para llevar a cabo su plan, para desarrollar también su propósito. En el caso del Señor nuestro Dios, hay un plan, hay un consejo, hay un propósito en la revelación, en el conocimiento de su existencia. Y Dios quiso que este conocimiento llegara a toda criatura, porque desde los días de nuestro Señor Jesucristo se declaró la condición de Israel, por ejemplo. Se declara en un lenguaje también que a veces es necesario explicarlo, porque es un lenguaje, por ejemplo, dice la Escritura que había aldeas, había parte de la comunidad de Israel, y se menciona como testimonio que el Señor Jesús comenzó a predicar en un tiempo donde, según Mateo capítulo 4, dice que cuando Jesús escuchó que Juan el profeta había sido encarcelado, dice que en el versículo 12 de Mateo capítulo 4, cuando Jesús oyó que había sido encarcelado Juan, él regresó a Galilea y luego partió de Nazaret, se fue a vivir en Capernaum.
está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Y escuche: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y note, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Y esta expresión, que es tan antigua como la existencia del profeta Isaías, describe la condición de esta forma en la vida de las personas. ¿Qué significa que un pueblo que habitaba, dice, en la oscuridad, de pronto ve una gran luz? Y luego dice: y el pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz les resplandeció. Bueno, cuando se habla de alguien que está en tinieblas, es una persona que está ausente de la luz. Claro que sí, en lo natural, pero ¿qué significa en un lenguaje del evangelio, de predicar el evangelio? Se explica esto, porque cuando usted a veces lo lee, dice, pues, ¿qué querrá decir eso? Y si nosotros le decimos a una persona, es que usted necesita a Cristo porque usted está en tinieblas y necesita que la luz le resplandezca, pues él va a decir, ¿qué quiere decir, verdad? No se entiende. Pero yo le dirijo a que usted lea conmigo esto, porque así es como entendemos un poquito más qué es el lenguaje que describe el estado y la condición del ser humano. Usted y yo ya no estamos en tinieblas, usted y yo no estamos ya en sombra de muerte, pero ¿qué significaría eso para la nación de Israel? Y en ocasiones también el apóstol Pablo utilizó ese lenguaje hablando a la iglesia de Éfeso. Dice: ustedes ya no son tinieblas, ustedes son luz en Cristo. ¿Qué significa estar en tinieblas, estar en una densa oscuridad de muerte? Bueno, tenemos la idea de que una persona que está en tinieblas es una persona que su vida no puede tampoco caminar de acuerdo a lo que es la naturaleza física, humana y espiritual, porque no tiene la visión clara, no sabe por dónde va a ir, no sabe con qué va a tropezar. Y la idea de que el que está en tinieblas también habla de una condición en donde está muy alejado, está muy ausente, no tiene esa naturaleza, esa herencia que Dios quiere poner en nosotros. Cuando las tinieblas se convierten en luz, entonces la luz es vida. Así que las tinieblas es semejante a lo que está muerto espiritualmente, y como está muerto espiritualmente, no tiene una forma de reaccionar y no puede tampoco tener cómo compartir con Dios, que es el Dios de la vida, que es el Dios que imparte vida. Cuando se habla de una densa oscuridad, todavía se habla también, dice que es una oscuridad de muerte, y habla de una condición espiritual también de inactividad, de la ausencia de actividad, de expresión, y habla de una muerte espiritual también que nos mantiene separados de Dios. Cuando se habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y dice después que Él estuvo haciendo muchos bienes, eso sí lo entendemos nosotros. Dice que muchos enfermos fueron sanados, literalmente, muchos también oprimidos o gobernados por espíritus inmundos. Muchas personas de diferentes edades eran controlados, y ya hemos leído alguna ocasión que había una mujer también que durante 16 años había estado enferma por un espíritu inmundo, un espíritu que provocó una enfermedad y que la mantenía doblada en su cintura, y dice que no se podía enderezar. Ya llevaba 18, 16 años. Cuando Jesús la contempló, se acercó, puso su mano sobre ella, reprendió ese espíritu de enfermedad, la mujer fue libre. Eso lo entendemos, pero eso nos enseña cómo es que estábamos algunos de nosotros. Quizás usted ha de haber tenido la oportunidad, buena oportunidad de haber crecido junto a sus padres como creyentes. Otros no tuvimos esa oportunidad, y lo que recibimos de parte de ellos pues fue una fe que vino a ser una herencia de parte de sus padres sucesivamente, una generación tras de otra. Y algunos de nosotros lo que teníamos era una vida dedicada al culto a los ídolos, por ejemplo,
y también llegamos a entender esa naturaleza que nos daba la incapacidad, dejaba impotentes de poder buscar de Dios, de poder adorarle, de poder también cambiar algunas de nuestras actitudes que estaban dañando nuestra propia vida y la vida de otros. Cuando hablo de esto, es porque en aquel momento en el que, volviendo a la escritura del inicio, cuando nos damos cuenta de que Pablo, con la autoridad que le fue dada, ¿quién le dio esa autoridad? Se la dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le dio la autoridad a nuestro Señor Jesucristo de ministrar durante los días que Él estuvo aquí en la tierra? El Padre. Ahora le pongo en orden una vez más. El Padre es el que ejerce toda autoridad. Él es soberano, Él es el gobernante de todo lo creado. Después, cuando envía a su Hijo Jesucristo, primeramente en una expresión ante la creación, todas las cosas que existen, Dios las hizo por medio del Hijo, las hizo para el Hijo y las hizo también en el Hijo. Quiere decir que Dios toda la creación la hizo por medio del Hijo, del cual se dice que en el principio era el Verbo, la expresión de Dios en una creación espiritual, invisible, pero que comenzó a ser lleno todo lo que es el primero, el segundo, el tercer cielo. Y cómo es que el Señor Jesucristo hizo esa creación, porque el Padre le dio la autoridad. Así que si el Padre le dijo, vas a hacer esta creación, vas a hacer la creación de ángeles, de arcángeles, de querubines, de seres de fuego, etcétera, y el Padre le dio la autoridad, lo mismo que Él enseñó cuando estuvo predicando la palabra, enseñando la doctrina. Le preguntaron, ¿quién te dio a ti esa autoridad? Hacía milagros, enseñaba la palabra, y Él siempre dijo, yo no hago estas cosas por mí mismo. Mi Padre que está en los cielos me dio la autoridad para hacer estas cosas. Pero cuando Jesús resucitó, le dio autoridad a los apóstoles, le dio autoridad también después a otros ministros como los profetas, evangelistas, pastores y maestros, para hacer una función, cada quien de acuerdo a la gracia que Dios le concedió. Y después usted recuerda que Pablo y otros apóstoles dieron autoridad, como a Timoteo y a Tito, para hacer funciones dentro de las congregaciones. Tito y Timoteo, con esa autoridad que le dieron los apóstoles, comenzaron a delegar funciones en las iglesias en diferentes regiones, y ahí había después ancianos y había diáconos y después había otros que servían en la congregación. Esto nos habla del orden de autoridad con el cual se puede dar testimonio y decir, pues esto lo hacemos no por nosotros mismos, sino porque hemos recibido autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo, de autoridades sobre nosotros. Llego al punto donde alguien tiene que aprender por qué hay pastores en este tiempo, por qué hay maestros, por qué hay predicadores. Bueno, porque el Señor Jesucristo nos ha dado autoridad, algunos directamente y otros que hemos sido delegados por autoridades que el Señor Jesucristo autorizó. Pablo estaba diciendo aquí a los ancianos cosas tan interesantes. El día sábado llegamos a la parte donde en el mensaje Pablo les dice, los encomiendo a Dios y al mensaje o a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos. Y hablamos acerca de la necesidad de entender lo que es ser encomendados a Dios, y quedamos un poco cortos también con el mensaje o la palabra de su gracia. Ambas frases, ambas declaraciones del apóstol Pablo son importantes, son valiosas. Si para nosotros llegan a ser valiosas, esto nos va a ayudar mucho, porque esto es lo que nos edifica. Nos edifica escuchar la palabra, nos edifica escuchar la enseñanza, nos edifica escuchar algún don espiritual, nos edifica cuando nosotros también tenemos una persona que expresa ese afecto, porque el amor edifica, ¿verdad? El amor también edifica. Nos edifica alguien que de pronto tiene una conducta, tiene un carácter que es la expresión del carácter de Cristo. Y algunas personas tienen la gracia para consolar, otros tienen la gracia para servir, otros tienen la gracia para
aconsejar, otros tienen la gracia para el canto, para dirigir el canto, para un instrumento musical, otros tienen el don de discernimiento, de palabra, de ciencia, y cada vez que alguno de nosotros recibe una de esas partes y usted dice, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que realmente eso es lo que estoy pasando? ¿Cómo es que el Señor sabía que estaba en un momento de la necesidad de consolación? Y la respuesta es que cuando nosotros nos congregamos, todo lo que hacemos es para que la vida suya, la vida de otros, la vida nuestra, sea edificada. ¿Qué significa edificarnos los unos a los otros? Que las personas que tienen un don espiritual, dice que son personas que aportamos lo que otros necesitan para que su vida crezca y se desarrolle ahora que está en Cristo. Quiere decir entonces que hay un buen propósito, hay un buen motivo por el cual nos debemos de reunir. Algunos no estamos pasando por un momento difícil, pero estamos pasando por un tiempo en el cual el Espíritu Santo le va a dirigir para que usted comparta lo que Dios le ha dado y que sea de edificación para alguien más. Otros que están en una condición de necesidad de ser edificados, se van a dar cuenta en realidad que cuando somos participantes en nuestras reuniones, aún lo que es los hermanos y las hermanas que están dirigiendo el canto y expresando la honra y la alabanza al Señor nuestro Dios, también dice que la expresión de alabanza al Señor es para honrar a Dios, pero también nosotros somos edificados. Y claro que realmente podemos decir cómo nos edifica, cómo hay un canto, cómo hay un salmo, cómo hay un canto nuevo, que de pronto el mensaje se entiende y de pronto nuestra alma entra en un estado de reposo, entra en un estado de consuelo, se fortalece nuestra fe, nuestra vida se edifica con más seguridad y con más confianza, se aportan otras cosas. La enseñanza es parte de lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos como los recursos que Él tiene para que nosotros seamos edificados. Bueno, pero ser encomendados, dijimos y aprendimos, ¿qué significa? Que de pronto el apóstol Pablo, que alguien que aprenda del apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo aprendió de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo dice que antes de morir, dice que levantó su voz y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La misma palabra que se traduce aquí, Pablo diciendo, dice, los encomiendo a Dios. Jesús dice que encomendó al Padre su espíritu antes de morir físicamente, antes de entregar su alma, entregó su espíritu, pero dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dijimos que la palabra encomendar significa poner frente, poner a un lado, poner cerca, poner al cuidado de la protección, la vigilancia, el sustento, el cuidado que solamente Dios puede dar en un momento donde en el contexto entendemos que Pablo se iba a despedir de los ancianos. Entonces Pablo no estaba diciendo ustedes se van a quedar solos, no nos vamos a volver a comunicar. El medio y el recurso en aquellos tiempos eran las cartas, pero Pablo había estado 3 años cerca de ellos, les había dado todo el consejo de Dios, confirmó el ministerio, les dio instrucciones, cuídense, vigilen el rebaño, vigilen las personas que tienen una naturaleza de destrucción, de división, etc. Y dice, y ahora los encomiendo. Y es como que Pablo está diciendo, ustedes no van a quedarse solos, ustedes van a quedar directamente bajo la protección, el cuidado y delante de la presencia del Señor, el cual les va a dar el sustento y los recursos para que continúen edificando la iglesia de Cristo. Mire qué interesante. Y esto nos enseña a nosotros que esto nos edifica, tener conocimiento de que estamos bajo el cuidado y la protección y la seguridad de la existencia y del accionar de Dios. Dice que esto es poderoso para edificarnos, y sí nos edifica.
Pero hay otra parte, dice, y el mensaje, al mensaje de su gracia. Yo los encomiendo al mensaje o a la palabra de su gracia. Y si quedamos nosotros con la inquietud de saber qué significa la gracia de Dios, porque Pablo dijo, los voy a encomendar también al mensaje de su gracia. Y esto significa que hay poder también, hay una expresión de poder cuando nosotros somos encomendados a la palabra de su gracia. Hay que entender, hay que también conocer, hay que seguir estudiando y seguimos aprendiendo qué significa estar bajo el cuidado de la palabra de la gracia de Dios. Bueno, repito, dijo el apóstol Pablo, esto tiene poder para edificarlos. Recuerde que nosotros como Iglesia de Cristo estamos siendo edificados. Se nos está ayudando en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, hasta que alcancemos esa medida de madurez, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Hay medidas de desarrollo, de madurez. Y esto de la palabra de gracia nos habla de lo que es la influencia o el poder de Dios en nuestra vida y la forma en que se va reflejando. Y hay personas que de pronto usted dice, hace tiempo yo lo conocía de una manera, es diferente. Quizás a usted, hermana, le van a decir, hace tiempo que yo la conocía de una manera diferente, usted no se dejaba de nada ni de nadie, ¿verdad? Y ahora como que tiene mansedumbre y usted dice, sí. ¿Y cómo le hizo? Pues el poder o la influencia, la fuerza de Dios, el favor divino en mi vida me ha transformado. Ahora entiendo que Dios quiso que pudiera ser yo edificado, que pudiera ser edificada. De manera que la gracia se entiende también como el auxilio de Dios. Para ser edificados en una transformación de esa clase, se necesita la gracia de Dios, el favor de Dios. Claramente que también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay una cosa que usted observa también en el cuidado del apóstol Pablo y dice, hay cosas que son muy importantes para la edificación de ustedes. Hay testimonio de cosas tan necesarias para que ustedes conozcan que la presencia de Dios les va a estar cuidando y el mensaje de su gracia, dice, tiene poder para edificarlos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona con el hecho de que yo creo que Dios está atento y que está al cuidado y que está como protector, como sustentador, cosas que se comenzaron a manifestar desde el principio de la creación, se confirmaron en la vida de Abraham, un hombre con promesas, un hombre llamado a salir fuera de su tierra, de sus parientes, con una promesa de bendición. Él creyó, salió, se comenzó a desarrollar su crecimiento, tuvo momentos donde se detuvo, tuvo un alejamiento. En un momento de escasez, descendió a Egipto. Dios concedió que en Egipto fuera corregido, se regresa al lugar donde Dios lo llamó. Y Abraham nos enseña algo muy interesante, la importancia de poder creer, de creer que la presencia del Señor en nuestra vida está en cada etapa, en un crecimiento para cada uno de nosotros y en un crecimiento también para la iglesia. Pero yo necesito nada más creer. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo no puedo transformarme a mí mismo. Yo no puedo tampoco transformar a otras personas. Creo que mi conducta puede ayudar a que otras personas reaccionen de manera quizás apacible, quizás amable. Pero yo no puedo transformar las personas. ¿Qué es lo que nos transforma? Bueno, la Escritura dice que cuando nos ponen bajo el cuidado de Dios, Dios es el que nos va a transformar y esa palabra es poderosa. Usted y yo la creemos. Y en el momento de duda, en el momento de necesidad, en el momento de debilidad, en el momento de enfermedad, yo puedo decir, pero yo estoy bajo el cuidado de Dios. Estoy en el cuidado de Dios. Estoy bajo la protección de Dios. Estoy en la visión, en la vigilancia del Señor nuestro Dios. ¿Y cómo le hace el Señor? Envía sus ángeles, derrama de su espíritu, envía su palabra. Usa alguna persona en medio de nosotros o en otro lugar, le da una palabra de fe, le da una palabra de consuelo, y usted se da cuenta que Dios tiene cuidado de su vida y tiene cuidado de la vida nuestra.
La palabra de su gracia acompaña lo que el apóstol Pablo dice. La palabra de su gracia tiene poder. ¿Qué es poder? No es poder humano, no es poder tampoco artificial, es el poder de la realidad, de la gracia, del auxilio, del favor de Dios. Recuerda usted que Jesús está como sumo sacerdote, y el autor de la carta a los Hebreos dice: acércate al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro en el tiempo de necesidad. ¿Cómo se logra? Jesús está intercediendo por nosotros. No sé si le da un aplauso fuerte a Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús sabe y conoce lo que es la gracia. Sí, Él mismo estaba lleno de gracia en su ministerio. Él mismo expuso, no ocultó. Los discípulos vieron que estaba lleno de gracia. ¿Qué significa estar lleno de gracia? Que su carácter era un carácter dispuesto a favorecer, dispuesto a librar al que caía en condiciones de opresiones. Lo ilustró: la oveja que cae a un hoyo, ¿qué es lo que se va a hacer con una oveja? ¿Se va a dejar ahí? No, se va a rescatar. Y eso de rescatar, de libertar, de aconsejar, de enseñar, todo eso describe la gracia de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la gracia que Dios nos enseña a usted y a mí, que aún en tiempos de cansancio, en tiempos de duda, el Señor no le va a abandonar, y usted se va a dar cuenta de que la gracia de Dios es constante y tiene poder para ayudarme a crecer espiritualmente. Esta parte que yo le quiero comentar, que es necesaria, que a veces incluso dan lugar a la pregunta. Algunos les causa tropiezo, algunos les causa también el cambio de fe, porque después dijo el apóstol Pablo en el versículo 33: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. ¿Sí dice su Biblia algo semejante a esta versión? No he codiciado ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos, dice, saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Y con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Ahí observamos a Pablo expresando también la gracia que Dios puso en su corazón. No solamente trabajaba para suplir sus necesidades, sino también para ayudar a sus compañeros. Y siempre que tenía la oportunidad de ayudar a alguien más necesitado, ahí estaba. Y eso es gracia. Ese es un carácter transformado con el poder de la palabra, que le hace a alguien, una persona, a ser generoso, a ser también dadivoso. ¿Recuerda usted la característica de la iglesia de los hermanos en Macedonia? Dice que ellos, de su profunda pobreza, Dios les dio esa gracia. La gracia dice que de su profunda pobreza ellos le pedían a Pablo: permítenos colaborar con una ofrenda para la necesidad de los santos en Jerusalén. Le rogaban al apóstol Pablo, le pedían constantemente: permítenos de nuestra escasez enviar una ofrenda para los necesitados, hermanos en Cristo en Jerusalén. Y creo que si era una rogativa, era una especie de recordatorio al apóstol Pablo para que él se acordara: hay hermanos dispuestos. Pero ¿por qué están así tan dispuestos si están tan necesitados? Porque esa es la gracia que Dios da a algunos. Para algunos quizás es extraño. Nosotros conocimos una familia que eran tan generosos. Ya no trabajaban, ya a la edad de ellos ya les había dado la oportunidad de retirarse de trabajo, y el sustento de ellos era por el salario, la compensación que les daba el seguro social. Y eran tan generosos. Algunas personas decían: no. Veían a alguien que hablaba de que no tengo arroz, que no tengo aceite, y rápidamente buscaban cómo llenarle una bolsa ahí de aceite, de cosas para alimento.
y las personas decían, no, es que no tiene que hacer eso. Yo solamente lo comenté, pero no me malentienda. Y ellos decían, aquí está, yo no sé, Dios sabe que nosotros tenemos un corazón generoso. Yo comencé a responder porque decían, es que no hablamos por necesidad, para que lo supieran, hablamos porque era parte de la plática, pero eran hermanos que si usted se acercaba, esposo y esposa se acercaban y uno comentaba esas cosas y de pronto aparecían en el momento, unos minutos más tarde, una hora más tarde, en el siguiente día, y aparecían con lo que las personas expresaban como una necesidad. Eran personas generosas. Esto es parte de la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Que es una enseñanza que en nuestra vida nos debe de edificar. Quizás ya usted está así, gloria a Dios. Pero los que no, vamos entendiendo por qué razón es que se promueve, se motiva, se da lugar a que la enseñanza llegue al corazón de cada uno de nosotros y que aprendamos cómo también el ser partícipes de la gracia de Dios, pero después nosotros compartir de gracia. Ahí se cumple en parte lo que Jesús dijo a sus discípulos: de gracia recibiste, da de gracia. Lo recibiste favorablemente como una expresión generosa de Dios, entonces usted expréselo de la misma manera. Bueno, la parte que aquí yo quiero que usted piense por un momento, cuánto bien nos hace a la iglesia de Cristo cuando nos damos cuenta de que hay ejemplo que nos da a nosotros la oportunidad de poder dar una respuesta. ¿Por qué razón? Pablo habla de él mismo como una persona que predicaba, que enseñaba, que aconsejaba. En aquella región estuvo 3 años dando el consejo de Dios, y en algunas ocasiones hasta dice la Escritura que estuvo en ese lugar y en algunas ocasiones amonestando a aquellos que iban a quedar en el ministerio, pero amonestándolos con lágrimas. Bueno, eso lo entendemos, pero podemos pensar, Pablo amonestando continuamente, hasta derramando sus lágrimas para convencer. Posiblemente una amonestación va dirigida a hacer notar el error, la conducta equivocada. ¿Y qué sucede cuando no hay un cambio? Bueno, pues se vuelve otra vez a decir, ¿verdad? No sé, es como usted como padre que le decía una vez y otra vez a su hijo y a su hija, hasta que ya no más pudo hacerlo apaciblemente, y llorando le decía, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste eso? ¿Por qué eres así? ¿Por qué es que continúas así? Y llorando se llega incluso a hacer esta especie de amonestación. Espero que a usted no se le hayan terminado las lágrimas, ¿verdad? Porque continuamente de pronto está uno diciendo, ¿por qué lo volviste a hacer? ¿Por qué? Tú sabes que no te puedo castigar, pero me duele, me aflige, y comienza a llorar. A veces el hombre y a veces la mujer, y de pronto como que la persona que se le está amonestando, se le está regañando, entiende es que sí, me estoy portando mal. Bueno, pero la intención es que cambie. Quiero que usted piense en este carácter del apóstol Pablo. Dice que los amonestaba y a veces con lágrimas. Él no los estaba condenando. La salvación que nosotros recibimos como un regalo de Dios también es expresión de la gracia de Dios. Por gracia de Dios fuimos salvos, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia de Dios que queda en nuestro corazón y en nuestro ser no quiere decir que en un momento dado no se puede amonestar, no se puede llamar la atención. Incluso en alguna ocasión dice la Escritura que había que tener cuidado, porque una interpretación incorrecta es de aquellos falsos maestros. Judas lo menciona y dice que convierten la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué quiere decir eso? Que esa acción favorable, amorosa, ese accionar bondadoso de Dios, algunas personas dijeron, bueno, pues Dios es buena gente, pues sigamos entonces haciendo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y se tuvo que ir aclarando, se tuvo que ir aprendiendo lo que es la verdadera gracia, porque dice la Escritura que eso tiene un resultado de edificación. Se
ayuda en el crecimiento de nuestra conducta. La parte que el apóstol Pablo dice aquí nos ayuda para que usted en alguna ocasión, entendiendo el cuidado de Dios para los ministros y para la iglesia, y también el mensaje o la palabra de la gracia que tiene poder para edificarnos. Estamos en un tiempo donde vamos a ir dando testimonio, porque algunas personas piensan que los ministros son ministros que viven a expensas de la iglesia del Señor. Pero usted sabe que agregan otras cosas, de las cuales no quiero decirlas, pero quiero que usted se acuerde. Hechos capítulo 20 y el versículo 33. Tendremos todavía hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo hombres, mujeres que tienen un ministerio, de los cuales tendremos la oportunidad de confirmar su conducta. No están siguiendo las ganancias por codicia, no están buscando un bienestar, ni siquiera codiciando la ropa de los demás. Ministros que sí desarrollan una función ministerial, pero ministros también como el apóstol Pablo, que dijo: con mis manos yo he trabajado para suplir mis necesidades y las de mis compañeros, y les he mostrado el ejemplo, porque aún todavía con este trabajo es para ayudar a los necesitados. Termino diciendo, en alguna ocasión posteriormente al tiempo durante la pandemia y posteriormente a la pandemia, me dijo un hermano: estoy buscando una persona que me ayude, tengo trabajo, estoy buscando una persona que me ayude. Y le dije: ¿de qué se trata? Por si encuentro yo un hermano que esté en esa necesidad, pues yo le digo que usted está ofreciéndole trabajo. Y le dije: ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo está el salario? Bueno, a mí me pareció bien. Yo dije: pues si encuentro un hermano, yo le digo que hable con usted. Pues no había ningún hermano, ¿verdad? No había un hermano disponible. El trabajo pues no era para una hermana, entonces no se le recomendó. Ese trabajo era un poquito pesado. Y le dije: yo le voy a ayudar. Él se sorprendió. Le dijo: no, pastor, usted me va a ir a ayudar. Sí, pero le voy a ir a ayudar, pero en lo que quedamos, usted tiene un salario para el que va a trabajar para usted. ¿Y cuántos días? Dijo: los que usted guste. Le dije: nada más voy a ir 2 días. Dijo: trato hecho. Durante el tiempo de la pandemia, posterior a la pandemia, trabajé con él. ¿Sabe qué? Nos ayudó mucho. En realidad nos dimos cuenta del plan de Dios. Aunque me ayudó, pero me ayudó para hacer lo siguiente. En la industria de la construcción hay muchas personas, incluso ya hay mujeres que por necesidad entran al trabajo de la construcción. Yo conocí mujeres y conocí varones. Y algunos de ellos en un tiempo fueron cristianos. Decía: yo fui cristiano, yo fui a la iglesia. Yo los escuchaba, no sabían todavía que yo era el pastor. Pero comenzaron a dar respuesta: ¿por qué no van a la iglesia? ¿Por qué se alejaron de la iglesia? ¿Y sabe qué es lo que decían? Es que los pastores no trabajan, solo buscan la oportunidad de pedir en las iglesias para ver cómo sobreviven, cómo viven. El hermano que me dijo que si quería yo trabajar, le dijo: te voy a presentar a un pastor que sí trabaja. No, dice, no hay pastores que no trabajan. Te voy a presentar a un pastor que está trabajando. Y lo tienes muy cerca. Entonces a ellos les sorprendía: ¿dónde está? Y yo estaba ahí en medio de ellos. Hasta que les comenzó a decir él: mira, eres mi pastor. No puede ser. Sí, sí puede ser. ¿Sabe lo que ayudó para esas personas? Que se callaran la boca y que dejaran de generalizar que todos los pastores. Algunos de ellos se reconciliaron, se volvieron a Cristo. Algunos los dirigimos a Cristo, no quedaron en el mismo trabajo, pero yo entendí
el plan de Dios era dar testimonio, porque a veces un mal informe se generaliza y es un obstáculo para que las personas crean en Jesucristo y se acerquen o sean llevados a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Termino diciéndole, estar bajo la protección de Dios y conocer lo que es la protección de la gracia de Dios es un mensaje poderoso para usted, y cuando demos testimonio va a ser poderoso para otros que a veces tienen una idea diferente. No sé si se pone de pie y le damos un aplauso fuerte al Señor. Siempre he dicho, qué honor el Señor nos ha concedido ser parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Qué honor y qué gozo el poder servirle al Señor. Cuando en otro tiempo éramos instrumentos de injusticia, en otro tiempo algunos de nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos, separados de Dios. En otro tiempo servíamos a los ídolos. En otro tiempo éramos esclavos del pecado. Qué honor tan grande que el Señor nos haya dado a conocer a Jesús y poder recibirle como Señor y Salvador, para poder servirle ahora con todo nuestro corazón, con cada parte de nuestro cuerpo y con nuestra alma, poder servirle al Señor. Y el llamado es para ti, el llamado es para usted, hermana. Servir al Señor es un honor. Ser instruidos es para hacerlo mejor, es para hacerlo bien, es para dar testimonio de que todavía el Señor conserva a sus ministros, hombres y mujeres, con un buen testimonio, porque también nosotros hemos sido puestos y encomendados al Señor y a la palabra de su gracia. No sé si en esta tarde usted quiere decirle, Señor, yo quiero servirle, yo quiero ser instruido. No sé, hermana, si usted quiere decirle, yo quiero aprender, yo quiero servirle los días de mi vida al Señor y a sus hijos, a sus hijas. Señor, enséñame. Si tú has servido, dile, Señor, yo quiero volverme a servirte. Ser de testimonio de que servirte a ti es lo mejor, porque no hemos sido encomendados al sistema del mundo, hemos sido encomendados para ser protegidos por Dios y participar de su gracia y dar de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Sea, Señor, tu bendición y tu gracia para con tus santos. Majestuoso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nada en el mundo, no hay nadie. Durante los días de nuestra vida en la tierra, solo el Señor nuestro Dios, su Hijo Jesucristo, en la alianza del Espíritu Santo. Altísimo, majestuoso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, majestuoso Salvador, no hay nadie como tú. Quiero hacerle una invitación. Quizás a usted nunca lo han encomendado para estar bajo el cuidado del Señor. Quizás en su vida no le han dicho, te encomiendo a la palabra de su gracia.
quizás a usted, o usted nunca ha escuchado esa frase: te encomiendo al Señor nuestro Dios. Y por eso en ocasiones estamos más inclinados a las cosas temporales. No hay que descuidarlas, porque son necesarias. Pero cuando se hace la declaración: te encomiendo al Señor nuestro Dios y a la palabra de su gracia, es una expresión poderosa. Cada día recordaremos que hemos sido encomendados al Señor, no a la protección del sistema del mundo, no encomendados a un sistema de gobierno temporal, sino encomendados bajo la protección, el cuidado y el sustento de Dios y a la palabra de su gracia. Yo quisiera hacer esa oración si usted la necesita, si usted la cree. Levante su mano y voy a declarar que usted y la obra que desarrolla con sus manos, su casa, su trabajo, su vida, su cuerpo, sus hijos, sea encomendado al Señor nuestro Dios. Quede bajo la protección de Dios, con la expresión de su gracia y de su bondad y de su sustento espiritual y material. Padre, yo me uno, Señor, y en el nombre de Jesús declaro, Señor, que quede bajo tu protección, bajo el sustento y el abrigo, que sean encomendados y que llegue esa seguridad, Señor, de que sus vidas estarán, como Jesús dijo, en tus manos. Nada ni nadie los arrebatará, nada ni nadie los podrá apartar del amor a ti en Cristo Jesús. El lugar, Señor, que es la fuente de recursos para el sustento, sea encomendado, y en la palabra de tu gracia quede bajo protección. Algunos de nosotros fuimos encomendados en la vida pasada al cuidado de ídolos, de frases de buena suerte, y por eso es que no funcionaba nuestra vida. Hoy, todo aquel que es encomendado al Señor y a su gracia, sea prosperado, sea bendecido, sea restaurado, sea protegido, sea sanado, sea dirigido con la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre, quiere decir que usted conmigo quedó bajo la protección de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.
tiempo tan especial donde podemos estar una vez más, Señor amado, delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho, por hablar a nuestras vidas, Señor, por estar aquí presente, mostrándonos, Señor, hablando en esta tarde. Padre amado, en este momento yo te pido que cubras a cada uno de los que están aquí, Señor, y aquellos que no pudieron llegar, Señor. Extendemos, Señor amado, esa cobertura de protección, Padre, sobre las familias, sobre los hogares, Señor, sobre nuestros trabajos, nuestras finanzas. Sabemos que tu mano poderosa, Señor, está sobre nosotros, que tú nos cubres, Señor, con tu poder, y que podemos, Señor amado, regresar a casa, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que tu paz está con nosotros, que tu protección divina está con nosotros, Señor. Oh Padre amado, nos ponemos en tus manos poderosas, Señor. Oh, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, te damos gracias, Señor. Aleluya, hermanos. Quedamos despedidos.